chicos, son las 3 en punto de la tarde y estamos aquí listos para empezar el programa. Y como cada día, realmente es un placer poder llegar a sus hogares con información, que es lo que queremos, aprender juntos sobre los temas de salud y si por ahí ya nos dieron el diagnóstico, entender que si seguimos al pie de la letra lo que nuestro médico nos dice, si tomamos los medicamentos correctos, si no nos automedicamos, podemos salir adelante de cualquier problema de salud. Y como siempre, los viernes son de salud mental. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la mitomanía. ¿De qué se trata? Está vinculado a la mentira. Aquel que se le diagnostica la mitomanía, ¿sabe que está mintiendo? ¿Se da cuenta de lo que hace? ¿Qué tanto tiene que ver la familia? Nosotros, cuando gritamos a un niño por alguna travesura o porque se está mintiendo a través de la imaginación, ¿podemos hacer que finalmente se convierta en un niño y en un adulto mitómano? ¿Qué tiene que ver la ausencia de los padres en la casa y la calidad de tiempo que le damos a nuestros hijos? Y si finalmente alguno de ustedes que nos están viendo en cualquier parte del Perú y del mundo están pasando por esta situación, saben que a través de la mentira se sienten importantes o pueden tener este mundo ideal, nos pueden llamar porque tenemos un gran especialista hoy en el programa. Así que los invito a comunicarse con nosotros. Los teléfonos ya están listos para recibir todas sus llamadas y también las redes sociales. Y hoy viernes nuestra querida Sara se ha ido por ahí a recorrer la ciudad y nos trae cosas muy interesantes. Sara. Hola Fátima, buenas tardes. Efectivamente, el tema que van a tratar el día de hoy como tema central en el programa es fundamental y tan relevante. Pero nosotros nos hemos trasladado justamente al soleado distrito de La Molina, justamente a los biohuertos en las parcelas del Palacio Municipal de La Molina para encontrarme justamente aquí con el ingeniero Linos Mucha, quien es encargado del biohuerto de la municipalidad. Y como ustedes ven en las manos, ya deben estar dilucidando del tema que vamos a tratar justamente el día de hoy, Lino, en el segmento de nutrición, porque las fresas son un alimento que merecen especial cuidado y que es importante tenerlo en la dieta. Pero sobre todo, Lino, una de las cosas que queremos hacer en el programa es difundir, fomentar el tener biohuertos cada vez más en las ciudades, incluso en nuestras casas. Bienvenido, Lino, y lo primero que desde ya te quiero preguntar es ¿cómo es que hacemos brevemente un cultivo de fresas en nuestros hogares? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mire, si nosotros queremos iniciar con la producción de fresas en nuestros hogares, es muy simple. Primero tenemos que tener un pequeño espacio el cual le caiga la luz directa del sol, porque las fresas necesitan luz directa. Okay. Y sembrarlo preferencia en el mes de mayo, que es la época fría, ¿ya? Ahora, si nosotros, digamos, tenemos una planta madre como esta de acá, esta planta madre va a formar estos estolones. Ok. Acá, esos pedacitos de acá que pareciera que está saliendo un poquito de raíz. Claro, estos se llaman hijuelos, producto de los estolones que está justamente produciendo la planta madre. ¿Ya? Lo que yo hago es corto, corto, un poco más, y ya tengo mi semilla vegetativa. ¿Y esa la puedo poner en una maceta o directo tiene que ir al suelo? Cualquiera de los dos es válido. Puedes colocarlo en una maceta con bastante humedad, pero ojo, el sustrato tiene que ser un sustrato bastante liviano y poroso. La famosa tierra preparada o tierra para maceta. Ahora, una pregunta que es fundamental y relevante y que muchas veces genera temor para el consumo de las fresas tiene que ver con la contaminación de esta fruta. Cuéntanos, ¿realmente es peligroso comer la fresa? ¿Realmente esta fresa tenemos un alto riesgo de que se contamine? ¿Es distinto si lo hacemos en un biohuerto? Claro, hay mucha diferencia. Mire, nosotros en las parcelas de la Municipalidad de La Molina, bueno, vale justamente informar de que aquí antes habían flores. Okay. Ahora se están produciendo justamente fresas, entre otras hortalizas. Y aquí el riego es con agua potable. A tu pregunta, ¿ya? Va a depender mucho justamente del tipo de riego que yo haga. Si yo uso un agua, digamos, de dudosa procedencia, como el agua de canal, el agua, digamos, el agua tratada, voy a tener algunos problemas sanitarios en la fresa propiamente dicho. Entonces, lo que contamina la fresa es la posibilidad de que hayan microorganismos en esa agua de la que estoy regando. Entonces, es importante tener en cuenta que esta agua tiene que ser agua segura. Pero, ¿qué hay de saber de que esto crece justamente
en el suelo mismo. ¿Esto genera otro tipo de contaminación? Claro, mira, la fresa en sí se forma en el lomo del surco, como estamos viendo, pero ahorita ya estamos entrando en una época de calor y están estoloneando. Las fresas en verano estolonean bastante. Okay. Y se están produciendo muchas de las plantas aquí en el fondo del surco, el cual cuando fructifica muchas veces estos frutos entran en contacto con la humedad y se va a producir otros tipos de enfermedades, ¿no? Como la botritis, la botritis principalmente. Que es un hongo, ¿no? Uh-huh. Bueno, es muy interesante lo que vamos a continuar conversando respecto de la fresa. Hemos hablado un poquito de esta parte que tiene que ver justamente con su cultivo, porque queremos promover que ustedes en casa puedan tener acceso seguro y además más económico a este fruto que es tan importante, y sobre todo tener la seguridad de que la contaminación tiene más que ver con el agua de riego y con la humedad que puede tener esta media en el momento que está justamente floreciendo. Pero ¿por qué recomendamos la fresa en la mesa de los peruanos? Porque la fresa es un alimento que contiene sobre todo un nutriente muy específico, que es la vitamina C. Y la vitamina C en estas fresas, si yo junto unos 100 gramitos de fresa, que más o menos es la cantidad que yo tengo acá en este plato y que tranquilamente es el tamaño de una porción, me aporta 60 miligramos de vitamina C. Y con eso yo cubro el requerimiento de la mayoría de las edades en un día completo. Hay que recordar que la vitamina C es un poderoso antioxidante, previene los procesos de envejecimiento y además es muy bueno para la piel, para prevenir infecciones y para reforzar nuestro sistema inmunológico. Así que fresas muy bien lavadas, consumirlas con frecuencia, fresquitas, nos va muy bien. También podemos congelar las fresas si queremos y mantenerlas así en las temporadas en que no hay fresa en el mercado, y también podemos beneficiarnos ya que no pierde mucho su vitamina C. Fátima, con estos datos iniciales empezamos, por supuesto, el desarrollo del tema central en el programa, pero yo me quedo aquí muy atenta al tema, pero también espérenme porque regreso con una preparación deliciosa de fresa que ustedes la pueden hacer desde sus casas, Fátima. Bueno, qué interesante, Sara, y además siempre esta posibilidad de empezar a sembrar en nuestra casa, ¿no? Un sueño, tener todos los techos llenos de sembríos, a veces los tenemos como depósitos y tenemos una gran oportunidad, sobre todo las personas que viven en climas así cálidos como tú que estás ahorita mostrándonos lo que pasa en La Molina. Y además a los chicos prepararles un jugo de fresa, mermelada de fresa, no hay que comprarla, hay que hacerla en casa, es muy fácil, vamos a aportarle muchos beneficios, pero Sara nos va a contar más detalles luego en un momentito. Nosotros hoy estamos hablando sobre mitomanía, los teléfonos están listos y ya saben, este programa no está hecho para juzgar, este programa está hecho para entender lo que nos pasa y sobre todo aprender juntos y buscar soluciones. Empezamos, Cuerpo Médico. Aquí en Cuerpo Médico hoy vamos a hablar sobre la mitomanía. ¿Qué significa ser mitómano? ¿Cuánto debo de mentir para tener este diagnóstico? Hoy nos acompaña un gran especialista y quiero darle la bienvenida al doctor Fernando Luna, director de la Dirección de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Doctor Luna, un placer tenerlo aquí en Cuerpo Médico. Muchas gracias y un saludo especial a toda la audiencia de este prestigioso programa Cuerpo Médico. Doctor Luna, la persona que miente mucho sabemos que se le considera como mitómano. Cuando alguien tiene este diagnóstico y miente, ¿se da cuenta de que está mintiendo o es que se cree esa mentira que esa misma persona ha fabricado? Claro, hay que distinguir entre una mentira vulgar. Hay muchas personas que mienten, pero la persona con este problema de mitomanía
crea toda una serie de narrativas, crea toda una serie de historias, aventuras, que caen, incluso hay un término sinónimo de esta patología que es la pseudología fantástica. Es decir, es todo un conjunto de mentiras acumuladas que le dan una vivencia falsa, le permite salir de la realidad, le permite tener una historia, digamos, paralela, de tal manera que esta persona puede engañar a otras personas, puede vivir en una fantasía, y muchas veces es tanta esta mentira acumulada que la persona va creyendo esas mentiras, pierde el límite entre la realidad y estas mentiras. Todo lo contrario de una mentira vulgar, que es esa persona que miente cotidianamente buscando simplemente una ventaja. Miente y después vuelve a la realidad. Pero no, el que tiene la mitomanía va construyendo una vida alrededor de la mentira. Va buscando ventajas para poder salirse con la suya. Podría ser en un mitómano perverso, o podría, en lo que es más común, tratar de luchar para obtener una imagen, una aceptación social, para poder vivenciar ciertos deseos, vivenciarlos, porque en la vida real está frustrado. Claro. Ahora, algo que me parece fundamental, doctor, y aprovechando que usted está aquí, es que los padres, muchas veces, por criar correctamente a nuestros hijos, podemos llevarlos a que se convierta en un adulto mitómano. ¿Qué pasa cuando el niño, que es tan imaginativo, yo lo castigo por mentir o lo castigo por cualquier cosa que hace que él me mienta? Si es que rompió un plato, si es que se le cayó un poco del yogur, si es que de repente ensució su ropa. ¿Qué pasa con estos padres al momento de encerrar al niño en que no hagas esto, no me mientas, y asustarlo? Bueno, son familias generalmente temerosas que han priorizado lo que se llama las normas, las sanciones, son bastante autoritarios, son personajes punitivos y a veces maltratadores. Existe lo que se llama el maltrato infantil, y uno de esos maltratos es, por ejemplo, el maltrato verbal, psicológico, también el físico. Entonces estos chicos muchas veces se quedan callados, o cuando son confrontados por los papás aprenden a mentir. ¿Para qué? Para protegerse de los propios papás. Entonces este tipo de conducta hace que muchas de estas personas aprendan inconscientemente y luego conscientemente, obviamente, que cuando mienten se van a librar de una serie de eventos adversos que quiere evitar, castigos que quiere, sobre todo físicos o verbales, que no quiere sufrir, y esto va reforzando el aprendizaje, en este caso desadaptativo, de estas personas. Es todo lo contrario cuando hay familias más bien cercanas que favorecen la comunicación, la confianza con sus hijos, que obviamente le enseñan a defenderse no con la mentira, sino con la verdad. Enseñándole el valor de ser sinceros, no castigándolos por ser sinceros, sino enseñándoles de que hay diferentes formas de afrontar las circunstancias. Entonces esos chicos van creciendo con una estima bastante adecuada, sin temor. Obviamente a todos les va a doler cometer errores, pero esos padres los van a acompañar en ese proceso. En cambio, como se señaló al inicio, los chicos que son castigados por mentiras porque saben que tenga un éxito o tenga un fracaso, va a ser castigado por el papá y le tienen miedo. Y peor es cuando cometen ese error. Entonces, para evitar ese castigo, mienten. Claro, y encima si se le descubre la mentira, el castigo es peor. Y me imagino que afianza cómo debe relacionarse con la verdad, ¿no? Claro, porque ese castigo tiene un sinónimo, no es castigo, se llama maltrato. El término castigo significa corrección. Entonces yo como padre tengo que castigar a mi hijo, pero en ese sentido tengo que corregirlo. Pero para que yo lo corrija, primero tengo que instruirlo, tengo que enseñarle cómo se hacen las cosas y después posteriormente voy a corregir. Esto dentro de un proceso disciplinario de entrenamiento para que las personas sean exitosas en la vida.
El maltrato se da cuando yo no instruyo, yo no disciplino, yo no enseño, simplemente veo una conducta que me desagrada. Y este papá que es distante, que no ha disciplinado, que no ha enseñado, simplemente en su imaginación dice, yo no voy a permitir esto, o sea, voy a destruir esta conducta. Y para extinguir esta conducta ejerce generalmente métodos violentos, físicos o también verbales. Ahora, doctor, ¿cuáles son las complicaciones de un mitómano? Es decir, a consulta le llegan a ustedes, ¿qué tipos de casos? ¿Está relacionado, a ver, si me ocurre, con la ludopatía o con problemas en las relaciones de pareja? ¿A dónde nos lleva la mitomanía? Bueno, la mitomanía es un rasgo, una forma de ser que se va insertando en diferentes patologías. Pero nosotros podemos ver, por ejemplo, un grupo de patologías en las cuales la persona ha cometido una serie de acciones totalmente cuestionables, incluso que pueden ser, estoy poniendo un extremo, ¿no? Que pueden ser incluso punitivas, delictivas. Por ejemplo, un estafador. Un estafador que viene con un cuento, con una serie de historias, un gran proyecto, etcétera, y va a mentir a las personas. Va a buscar aprovecharse de las personas. Va a buscar contar una serie de sucesos. A veces puede venir una persona en el micro, ¿no? Decir, yo tengo mi mamá enferma, mi esto, tengo tal, me ha pasado tal cosa, etcétera, y va generando pena en el público y empieza a pedir de repente una ganancia. Se ha visto, por ejemplo, muchas personas que alrededor de los casinos antes, había personas en silla de ruedas o en otras cosas que con un ánimo de repente de generar, buscando dar pena al público usuario, empiezan a pedir. Pero en realidad se ha convertido en una forma de vida y tienen una fantasía que venden al público, claro, que no es real. Pero por otro lado, existe la psicopatía secundaria. Es una persona que por N razones, por ejemplo, entra en el mundo que usted mencionaba, la ludopatía. Esta persona empieza a mentir y empieza a tener pérdidas. Y al de estas pérdidas sobrepasar, le voy a decir, su capacidad de gasto, empiezan a pedir préstamos y empiezan a inventar poco a poco, digamos, una vida paralela ante su familia. Por ejemplo, que, digamos, me han estafado, me han robado, que me han descontado, que he tenido esto, que me ha pasado una desgracia, que préstame, que me ha pasado tal situación, de tal manera que por años, por lo menos 2 a 5 años, o a veces más, van teniendo una mentira, van construyendo mentiras, van estafando al resto, y cuando ya todos revientan es porque tienen una deuda de más de 30.000, 40.000, 100.000 soles, claro, y recién la familia se entera. Ahora, doctor, ¿hay un disfrute en el mitómano? O sea, ¿le gusta mentir o simplemente es un mecanismo de defensa frente a otras situaciones que quiere evitar? Depende, esto es ya una forma individual. Por ejemplo, hay personas que son tímidas, frustradas, han de repente sufrido una especie de bullying o han sido bastante retraídas, se han sentido amenazadas, utilizadas, y en su fantasía, porque tiene una parte de fantasía, la persona va construyendo un mundo donde él es el superhéroe, donde él castiga, por ejemplo, a los que le han hecho daño, etcétera, y en su fantasía, mintiendo, etcétera, va obteniendo cierto grado de satisfacción, pero es algo totalmente temporal. Ahora hay estafadores pues que sí tienen un grado de éxito, digamos, al estafar a las otras personas, que sienten cierto grado de satisfacción al salirse con la suya, pero no es el caso de los mitómanos puros, porque los mitómanos puros buscan toda esta narrativa para mostrar una imagen ante las personas, porque en el fondo se sienten menos, se sienten inferiores y tratan de mostrar a los demás una vida exitosa, una vida aceptable. Es un trastorno y necesitan de una ayuda profesional de un psiquiatra. Así es. Como se ve, este síntoma está asociado a muchos problemas de personalidad, depresiones, problemas crónicos en la estima de esta persona, carencias afectivas, de tal manera que cuando uno encuentra este síntoma, uno tiene que ver por qué se debe, a qué se debe, y muchas veces uno tiene que tratar el problema que está asociado.
Vamos, doctor, con preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. El doctor Luna está listo para responderle a Marcos Roque. Dice, mi hija de 26 años miente constantemente. Cuando la enfrento se molesta y me evade con otra mentira. También pide dinero prestado mintiendo sobre su salud. No sabemos a dónde va a parar ese dinero. ¿Cómo debería actuar frente a esta situación? Bueno, ese es un caso, por ejemplo, claro de mitomanía. La persona miente y obviamente estas mentiras han estado por mucho tiempo, hasta que la familia se da cuenta y ya no confía en ella, entonces le empiezan a confrontar con la verdad. Oye, esto no es así. Me dices una cosa, me dices otra cosa y bueno, nosotros creemos esto. Y sale con otra mentira. Claro, ella se defiende inventando otra mentira. Mentira, y como la familia está molesta, la mentira siempre que es descubierta genera naturalmente cierto grado de irritación en la otra persona, una reacción de cólera o molestia, porque sabemos que la mentira está mal. Entonces, ese fenómeno, esa reacción de la familia, hace que esta persona, el mitómano, se sienta víctima y más bien acuse a la familia, no, ustedes son los responsables, por eso no les tengo confianza, por eso les tengo que mentir, porque ustedes me tratan mal, porque ustedes se molestan conmigo, vuelve con otra mentira, se justifica, se victimiza y sigue con el mismo patrón. Entonces el tema es que esta chica no solamente estar mintiendo a la familia, sino a otras personas, como dice, respecto a su salud y pidiendo prestado a familiares, vecinos, y con esto tiene una vida paralela. ¿Cómo se tiene que sacar esto a la luz? Le voy a decir, conversando con las personas alrededor, pidiendo la información, haciendo lo que se llama el cruce. ¿Y se le debe enfrentar? Decirle, oye, mira, ya sé que tú me estás mintiendo, la debo de llevar al psiquiatra. ¿Cómo actuar como padres frente? Porque a uno le duele, ¿no? Uno siente que fracasó como padre. Claro. Definitivamente la confrontación es sentarse con la persona buscando resolver el problema. Confrontar no es encarar a la persona para enrostrarle todas las cosas, no. Es sentarle y decirle, mira, estamos preocupados. Por ejemplo, las dos personas, tú le dijiste esto a ella, tú me dijiste a mí, pero veo que no es así. La otra persona también, esto ha pasado, y nosotros creemos que tú tienes un problema, y este problema necesita una evaluación por un especialista. Es cuando nosotros podemos confrontar y cuando nosotros como familia decimos ya no vamos a caer más en las mentiras, es decir, todo tiene que ser realmente mostrado, demostrado. Entonces ya no caemos en este tema de la manipulación de las mentiras. Entonces podemos ayudar realmente a la persona, porque la persona se ve forzada a actuar en transparencia y en sinceridad para poder salir de este problema. Muy bien, doctor. Vamos con otra pregunta más a las redes sociales. Ya tenemos lista la consulta de Nancy Falcón. Dice, van 5 años que miento para maquillar mi realidad. Soy impulsiva y egoísta. Por segunda vez voy a perder al amor de mi vida por mi adicción a mentir. Realmente deseo poder dejar de mentir y hacerme responsable de mis actos. ¿Puedo ser una mejor persona con alguna terapia? Sí. Como ve, la persona está aceptando una realidad. 5 años que está viviendo una mentira. Pero veamos qué es lo que le lleva a esta persona a decidir aceptar el tratamiento. Una situación difícil. La posibilidad de la pérdida, en este caso del amor de su vida. ¿Por qué? Porque el amor de su vida ya no confía en ella, ya no cree en ella. Cuando hay este tipo de cosas, en este caso es una mujer, bien podría ser un varón. Entonces, lo que se tiene que hacer es precisamente decir, tengo un problema y quiero cambiar, quiero una terapia. Y lo primero que hay que ver es, ¿por qué esta persona miente? Muchas veces las personas mienten para querer, tal vez hasta retener al amor de su vida. ¿Por qué? Porque tiene inseguridad, porque teme ser abandonada, porque tiene una necesidad afectiva, quiere aparentar algo que no es, etc. Hay un problema que está debajo de esta mentira. O sea, la mentira en este caso está buscando algo. Entonces, cuando uno entiende que esta mentira se alimenta de ese algo, entonces ese algo es lo que necesita el tratamiento.
y la terapia va a depender del caso específico. Pero entendamos algo, muchas de estas personas no mienten porque quieran mentir, sino porque tratan de tapar sus propios problemas de base. Claro, qué interesante, hoy aprendiendo sobre la mitomanía y por supuesto el doctor Luna continuará con nosotros para recibir todas sus consultas. Pero ahora nos vamos con Sara porque nos iba a dar información importante sobre las fresas y ya la veo ahí lista para un consejito. Sarita. Hola Fátima, muchísimas gracias. Tú sabes que he estado escuchando con mucha atención las respuestas y las consultas de los televidentes a través de las redes sociales y me pongo a pensar en lo difícil que puede ser para tantas personas atravesar ese proceso. Pero ¿sabes qué, Fátima? Es una realidad que la vemos reflejada muchas veces incluso en las telenovelas, en libros, en series, que a veces uno normaliza la conducta. Yo te pediría que a través tuyo le hagas la consulta más adelante al invitado cuál es el tratamiento. ¿Es solo terapia o tal vez se requiere también de alguna medicación para poder solucionar este problema? Pero regresamos al tema de nutrición en ese momento. Como ven, me acompañan justamente Verena Burongle, quien es chef de OO Catering Bakery. ¿Por qué? Porque hoy nos va a enseñar a hacer una preparación súper fácil, súper rica, que por supuesto lleva fresas, el protagonista del segmento de nutrición. ¿Cómo estás, Verena? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a preparar unas barritas de avena y fresa que son súper sencillas y las van a poder hacer en casa en cualquier momento. Y también porque al ser frescas vienen perfectos para este verano que se viene con fuerza, ¿no? Cuéntanos, ¿qué necesitamos para estas barritas? Ahora les voy a mostrar. Necesitamos maní, puede ser maní con sal o sin sal. ¿Qué cantidad? Más o menos unos aproximadamente 100 gramos. 100 gramos vamos a necesitar. Para esta magnitud yo tengo más o menos aquí como medio litro, que es lo que es la capacidad de mi procesadora. Entonces para esa capacidad vamos a poner 100 gramos de maní. También vamos a usar dátiles. Estos dátiles, así como los ven, yo los he remojado durante 2 horas con agua caliente. ¿Por qué? Porque el dátil tiende a ser es un fruto bastante duro, entonces para poder nosotros sacar, por ejemplo, la pepa y obtener su piel, vamos a tener que remojarlo durante 2 horas. ¿Con agua sería suficiente? Con solo agua caliente. ¿Y esto lo vamos a pelar para poderlo utilizar? No, con la misma cáscara, piel. con todo. Solamente le vamos a quitar las pepas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos también fresas. Las fresas solamente las vamos a necesitar al final, que es como que el detalle de decoración. Pero también las vamos a necesitar para hacer nuestra compota de fresas. Esta compota de fresas la hemos hecho en casa también con, bueno, en esta oportunidad yo he usado azúcar rubia, agua y fresas. En una ollita hasta que reduzca y ven cómo queda como un caramelo y asemeja bastante la textura de una mermelada. Ahora, también podríamos hacer una suerte de mermelada casera. Yo lo he intentado varias veces en casa, me ha quedado la verdad bastante bien, simplemente colocando, digamos, las fresas partidas en el microondas. En el microondas, ir controlando los tiempos, ir moviendo y viendo cómo va reduciendo con el agua, ¿no? Y veo que tienes también acá avena. Y lo interesante es que está en hojuelas, no harina. Hojuelas. No. Nosotros usamos siempre la avena en hojuelas para que, bueno, el proceso sea más completo y a veces queda también las hojuelitas ahí enteritas y que tiene una buena cantidad de fibra además. Y tiene una textura también bastante buena que arma estas barritas, ¿no? Y vamos a usar miel. La miel de abeja, la tradicional, la que tenemos en casa, también la podemos conseguir. Así que vamos a hacer el proceso, que es bastante sencillo, como les dije. Todos los ingredientes van a ir directo al procesador. Aquí vamos a incluir, aquí tenemos un poquito más de 100 gramos, ¿no? Pero vamos a calcular. Aquí tenemos el maní. Vamos a colocar los dátiles, como les dije, les vamos a quitar solo la pepa. En esta oportunidad vamos a poner unos 5 dátiles para darle un poco de dulce a nuestra barrita y aparte que le vamos a dar como un toque de crema. Claro. Es bastante... Si yo no tengo un procesador, ¿podría utilizar una licuadora? Claro que sí. La licuadora es lo más sencillo para poder usar en casa, ¿no? Entonces vamos a hacer 5 dátiles. Vamos a quitar la pepita aquí. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a colocar también la avena, que también más o menos son unos 100 gramos que vamos a emplear. Y aquí le vamos a completar
con la miel. Esos son los tipos de postre que a mí me encanta porque son rápidos, Así prácticos, fáciles de hacer, lo podemos hacer con los chicos en casa. Son perfectos. No nos toma mucho tiempo. Ahora lo único que vamos a hacer es procesarlo. Ujú. Eso es lo único que vamos a hacer es procesarlo. El procesar es básicamente un mezclado y parte un poco Y también el alimento, parte ¿no? los alimentos, ¿no? Entonces Los ya tenemos integra la muy mezcla. bien. Ay, mira qué facilito. No necesitamos hacer más. Lo único que vamos a hacer es toda nuestra mezcla que tenemos en el procesador, que es esta de aquí, lo vamos a verter en un depósito cuadrado, rectangular, circular, el que tengamos, pero les recomiendo que sea vidrio o un material resistente porque eso lo vamos a llevar al congelador. Ujú. Ahora me imagino que podríamos hacer variantes también, de repente combinar avena con quinoa, tal vez Maca, avena, kiwicha. quinoa, kiwicha. Los cereales que nosotros tengamos en casa los podemos usar para poder hacer nuestras barritas. Vamos a solamente comprimir Ujú. lo más que podamos para que nuestras barritas sean consistentes. Y así como ven aquí, se ve Súper. súper homogéneo, súper sencillo. Y qué fácil de hacer la barrita realmente. Así es. Entonces ahora vamos a colocar nuestra compota de fresa, que es la que ya habíamos tenido preparada desde antes. Dicho sea de paso, tú sabes que un paciente con diabetes, por ejemplo, podría utilizar algunos reemplazos, ¿no? En lugar de, por Así ejemplo, es. usar dátil, pudiera hacer una compota de yacón, tal vez, una Ya suerte de el yacón mermelada. es perfecto, exacto, como ¿No? una mermelada de yacón. Y sería hacer la perfecta para mezcla, ¿no? eso. Exacto. En lugar de los dátiles para no tener, digamos, tanto dulce y entre Así es. harinas enteras y las nueces, pues le va a ir súper bien. Exacto. ¿Esto se coloca antes de congelar y yo primero debo congelar Antes esto? de congelar. Ah, las fresas las colocamos Las y también van a Las congelarse. colocamos. Ok. Van directo porque lo que a nosotros nos interesa es que ya la barrita esté lista, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros podemos calcular aquí lo que vamos a calcular que sería el tamaño de una de las barritas, ¿no? Ujú. Para que tengan, aquí nos cabe 3 fresitas, Ok. ¿no? Y así vamos a calcular cuántas barritas vamos a tener, así como tenemos aquí hasta el... O sea, cada En este cada que está fila, ya cada final. fila es una barrita que me va a permitir, digamos, cortarla. y cortarla, servirla. así como queda aquí, queda perfecto. Nosotros cuando ya la tenemos más o menos una hora, hora y media, ya la tenemos bastante compactita en la congeladora como para que dure. Ujú. Y esta receta es muy buena porque dentro de la congeladora nos dura un mes si nosotros la conservamos bien tapada, bien conservada. Y en la refrigeradora, en la parte de abajo, una semana y media. Pues tú sabes, Verena, que muchísimas veces me preguntan cómo podemos hacer postres saludables, qué pasa si yo tengo un antojo. Realmente esta es una preparación altamente recomendable y además sumamente versátil, porque yo puedo ir cambiando los ingredientes y tener una amplia Cambiamos variedad la de opciones. compota, cambiamos los azúcares, Las nueces. cambiamos los cereales, las nueces y podemos hacerla con almendras, pecanas. Hay una gran variedad que nos encanta, que nos encantaría que prueben en casa y que la preparen así como lo hemos hecho nosotros el día de hoy. Claro, mira, acá tenemos la preparación final que hemos servido justamente aquí en un platito, pero esto realmente a los chicos les debe encantar, incluso a los adultos mayores que a veces quieren algo que tenga un poquito más de sabor, pues estas barritas pueden ser ideales. Y si tenemos problemas de masticar, porque digamos a veces no tienen un buen trabajo masticatorio, entonces podemos cambiarla de repente por algunas semillas que pueden ser un poquito más blandas. Verena, muchísimas gracias, me encantó gracias a tu ustedes. preparación, te comprometo que vuelvas a venir al Sí, programa claro que para sí. enseñarnos nuevas recetas. Y amigos, yo me despido, pero me quedo sumamente pendiente de todo lo que tienen que seguir desarrollando en el programa. El tema de la mitomanía, al parecer, es frecuente y crean, hay soluciones. Busquemos ayuda cuando lo necesitemos. Vámonos a un corte, amigos. Ya regresamos con más en Cuerpo Médico.
doctor Fernando Luna hoy sobre mitomanía y estamos listos para recibir todas sus comunicaciones. Y ya está Walter en la línea telefónica que quiere hacer una consulta al doctor Luna. Nos llama desde Chorrillos. Walter, bienvenido. Lo escuchamos. Bienvenido y muchísimas gracias y agradecemos mucho ese tipo de programas que ustedes hacen. La verdad que los felicito sinceramente en bien de nuestra sociedad. Mi pregunta al doctor Luna es lo siguiente. Tengo un hijo que en estos momentos tiene 43 años, pero lamentablemente por situaciones, vamos a decir, directas, no sabía de su digamos, la costumbre de mentir. Entonces, ya a mí mismo me he tenido enganchado con un sinnúmero de deudas, diciéndome que era para tal cosa, para otra cosa, pero bueno, yo la verdad que no he entrado más a fondo de, pero ahora me preocupa porque he descubierto por versiones de diferentes, digamos, por otros canales, de que a uno le dice una cosa que necesita plata para una cosa y a otros que necesita plata para otra cosa, por otros diferentes motivos. Entonces, eso me ha llevado a pensar de que su mitomanía está anexado, digamos, con la ludopatía, con esos, vamos a decir, juegos en el fútbol sobre todo, ¿no? De que a qué hora mete el gol, quién mete el gol. Entonces, es un deportista 100%, me gusta el fútbol, pero donde me he dado, ¿sabes?, sobre eso también, de que cuando hay fútbol se cierra en su cuarto. Walter, ¿y su hijo trabaja? Sí trabaja, pero la verdad que no sé qué hace con su plata. Muy bien, Walter. Vamos a consultarle aquí al doctor, pero le mando un abrazo y qué maravilloso padre que es usted, que se preocupa por su hijo, y eso ya es un gran paso para encontrar la solución para su hijo. Aquí, doctor, ¿qué podríamos aconsejarle? Bueno, señor Walter, buenas tardes. Mire, cuando nosotros tenemos una persona que miente buscando dinero, es porque normalmente tiene deudas, tiene una necesidad de dinero y probablemente tenga una deuda con varios acreedores y un monto cuantioso. Algo que usted ha identificado es la afición que él tiene por los juegos deportivos y las apuestas. Este juego de apuestas es un verdadero problema, se llama ludopatía y necesita usted, lo que ha hecho, confrontar, reunir a estas personas y sentarlo al hijo. Ver por qué se encierra ahí cuando hay estos eventos deportivos. Si él trabaja, ver en qué está gastando su dinero. Porque si usted no hace esto, este tipo de enfermedad lleva a la ruina. Por ejemplo, a cada persona le da una versión, a otra persona le da otra versión, y así él va a construir una mentira, ¿pero para qué? Para engañar, seducir. Si esta persona sigue así, empieza a tener problemas en el trabajo, porque también puede estafar en el trabajo y generalmente acaban perdiendo esto. Y empiezan a deteriorar su vida, se quedan como usted. Usted habla que su hijo tiene 43 años, a esta edad su hijo ya debería haber salido de casa. Si está en casa es porque evidentemente la mayor parte de su dinero lo está utilizando en otras cosas que no sea una vida responsable y madura. Le sugiero que lo lleve a un centro de salud mental comunitario o un instituto para estudiar el caso y muy probablemente esté asociado a la ludopatía. Ahora, si Walter se niega, por favor, papá, yo ya soy un hombre hecho y derecho, 40 años, tú no me vas a estar diciendo a mí lo que tengo que hacer. A veces respondemos así a nuestros papás. ¿Walter podría acercarse como padre al centro de salud para que le den algunas estrategias y luego lo pueda llevar a su hijo? Claro, el papá está teniendo problemas y él puede ir a recibir consejos como él, como el papá, que está teniendo problemas con un hijo que está teniendo problemas de desadaptación. Pero por otro lado, él ya tiene 43 años, tiene un trabajo. Si él no se somete, por ejemplo, al tratamiento, él tiene, le voy a decir, toda la posibilidad de tener una vida independiente y no tener una vida
los papás en este caso, que tienen que estar condicionadas a la mala conducta del hijo. Normalmente, si uno lo confronta, si uno lo sienta con varias personas que conocen su problemática, no va a poder sostener la mentira. Entonces ahí es el tiempo de invitarlo a que reciba tratamiento, porque la preocupación de la familia es: estamos preocupados y creemos que es esto. Él dirá, pero no, yo no tengo esta posibilidad, o yo no creo que esté mal. Bueno, nosotros no sabemos, tú tampoco. Consultemos a un especialista. Claro. Y cuando se da todo eso, muchas veces podemos descubrir esto, que el paciente quiere salir del problema pero no puede. Y por eso se ve en la obligación de mentir para seguir sosteniendo este problema. Muy bien, vamos con otra pregunta, ya la tenemos a través de las redes sociales. Y Alex Vidal dice, mi hija tiene 11 años y sufre de mitomanía. Siempre que hace algo malo me dice mentiras para justificarse porque dice tener miedo de mi reacción. Estoy muy preocupado porque es muy pequeña para sufrir de este mal. ¿Qué debo de hacer? A ver, una niña de 11 años, ¿yo puedo decir mi hija es mitómana? Se tiene que tomar con delicadeza esto. Lo primero que a veces los papás no queremos reconocer es que realmente nuestro hijo o nuestra hija puede tenernos temor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Realmente la lectura de la hija es esa? ¿Cuál es la lectura de la hija? ¿Qué es lo que le sugiero a este señor? Mire, si usted va a un consultorio, ya sea psicológico, psiquiátrico, ahí se va a poder escuchar a su hija cuál es la percepción que tiene de usted, cómo se comporta usted. A veces el lenguaje puede ser verbal o no verbal y a veces nosotros no nos vemos. A veces cuando nosotros vemos un error, levantamos la voz o de repente tratamos de mantener la calma, pero nuestro rostro cambia de actitud. A veces podemos ser un poco agresivos sin llegar a tocarla. Entonces la hija puede tener mucho temor. O por otro lado, es muy insegura, ha recibido muchas críticas y tiene miedo de fallarnos. Por eso es que ella simplemente este tipo de hechos los ve como algo catastrófico y recurre de una manera negativa a la mentira para tratar de salir adelante. Usted ha identificado el problema. Creo que lo lógico es buscar una solución. Por eso busque ayuda, no se quede con eso, porque cuando las personas aprenden a mentir, los problemas más difíciles que se dan con la vida, vamos a recurrir al repertorio que hemos aprendido. Y la mentira en una edad más avanzada trae estos problemas, como ya hemos estado viendo con los casos que nos han llamado por teléfono. Muy bien, es momento de intervenir, darle la confianza para que le cuente las cosas y no asustarla, porque generalmente en los niños el susto hace que mientan. Vamos con una llamada, doctor, está María desde ATE. María, bienvenida, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, María. Buenas tardes. María, la escuchamos. Doctor, aló, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Me estoy llamando de aquí de ATE. Yo soy la señora María Eugenia, soy venezolana, soy abuela de 3 hermosos nietos. María. Pero tengo un pequeño problema con uno de mis nietos. Cuente. Mi nieto tiene 7 años. María, ¿puede bajar el volumen del televisor para poder escucharla bien? Ok. El niño de 7 años miente mucho. Él está al cuidado de la abuela paterna, pero resulta que desde hace meses para acá yo vengo observando de que el niño tiene una conducta muy agresiva. ¿Cuál es el porqué? Yo como abuela materna del niño trato de comunicarme con él. Yo trabajo todo un día como lo trabaja su mamá, su papá, y en la noche llegamos a hablar con ellos, con los niños, a ver cómo se sienten. Pero en el niño he notado mucha agresividad. Él me cuenta a mí como abuela, nosotros hablamos mucho con el niño, y él me dice que la abuela por parte de padre todo el tiempo le está diciendo que él es un mitómano. Entonces él se siente mal. Entonces yo le digo que hable con su mamá y su papá, pero dado un caso, el niño le cuenta al papá de que la abuelita, la mamá de él, le dice todo el tiempo que es mitómano y el papá no le cree.
Ya. Entonces el niño ocurre a mí como abuela materna y me dice, abuela, ¿tú sí me crees? Yo le digo, bueno, déjame, háblame qué es lo que te pasa, qué es lo que te inquieta. Habla con tu mamá. La mamá le cree, yo le creo también. El niño dice que él no está mintiendo. Entonces nos hemos visto en cuestión de que a mí me preocupa la conducta del niño. Vamos, María Eugenia, querida, vamos a preguntarle aquí al doctor porque estamos en un momento importante para intervenir. Doctor, claro, los cuidadores que no están con él le creen, pero resulta que la cuidadora, que es la abuela, que vive el día a día, no le cree y le dice que es un mitómano. ¿Qué hacemos? ¿Cómo intervenimos este caso para no generar problemas de salud mental posteriores? Hay una cosa muy importante. En este caso, los dos papás, o sea, tanto el papá como la mamá, han delegado la crianza en este caso la abuela paterna. Se tiene que dar cierto grado de credibilidad a la cuidadora que está cercana a él. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos un poquito alejados, vamos a tener de repente la culpa de no estar con él y vamos a ser más sensibles y le vamos a creer. De tal manera que ahí yo veo un conflicto entre la mamá y su mamá, o sea, la señora María Eugenia, el papá y su mamá, que dicen que el hijo, el niño miente y los otros que le creen. Entonces ya está viendo una separación de las dos familias. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo. Los cuatro adultos. Los cuatro adultos. Sin intervención del niño. Así es. Y poder ver qué está pasando con el niño, cómo van a afrontar, qué es lo que dice, confrontar y tener cierto grado de credibilidad y ver cómo lo van a ayudar. ¿Y por qué está con esas actitudes agresivas? Claro, si el niño está reaccionando de esa manera es porque algo está pasando, quiere llamar la atención. Yo creo que este niño está tratando de buscar a alguien que le dé atención, que le dé afecto, y parece que no es el papá, parece que no es tampoco la mamá. La abuelita paterna está con él, pero seguramente también quiere corregirle, se da cuenta de muchos errores, denuncia la agresividad, y la abuelita, digamos, materna, está solamente como una especie de persona que lo recepciona, le escucha, lo consuela, pero tampoco convive en el día a día con él. Claro, tienen que sentarse los cuatro a analizar definitivamente para poder ayudarlo y tener otro espacio de escucha, sobre todo el papá, la mamá y los dos, poder ver cómo se va a afrontar los problemas que él tiene. Y que vayan a un centro de salud mental, que ahí hay mucha ayuda para que nos den estrategias. Si está agresivo es por algo, está mostrando algo. Algo nos quiere decir, ¿no, doctor? Muy bien, vamos con otra llamada. Ya tenemos la siguiente, es Jimena, que se encuentra en Chorrillos. Jimena, bienvenida. Aquí el doctor escucha su consulta. Jimena. Jimena, ¿me escucha? Jimena. Bueno, se nos fue la llamada de Jimena. Doctor, una pregunta que nos estaba haciendo ahora justamente Sara, que lo habíamos conversado, es la mitomanía no es en sí un diagnóstico, sino es parte de otros trastornos que hay dentro de la psiquiatría. Pero ¿se puede curar con una pastilla? ¿Funciona la psicoterapia? ¿Cómo se aborda? Lo primero, hay que entender que el caso no lo podemos generalizar. Se tiene que estudiar el caso y ver a qué está asociado. Si hay una depresión, un problema de estima, si hay un problema de personalidad, qué tipo de problema de personalidad. Y de acuerdo a eso va a recibir la medicación. Como les decía, hay personas que tienen mitomanía, pero tratar de cubrir sus falencias personales. Pero hay personas mitómanas que buscan, perdónenme que le diga esto, estafar, sacar ventaja. Entonces el tratamiento puede ser diferente dependiendo del caso específico. El caso de Walter, que nos llamaba de su hijo, por ejemplo, que probablemente esté metido en la ludopatía, va a necesitar medicación, pero sobre todo necesita que el sistema familiar ya no se deje manipular con las mentiras, ¿no es cierto? Y que haya una confrontación para poder afrontar el problema. Creo que en el caso de los adictos, especialmente los ludópatas, cuando se les confronta y ya no tienen la posibilidad de mentir,
entonces saben que con verdad, con esfuerzo, con transparencia y honestidad es que se supere estos problemas. Muy bien, vamos con una llamada. Está Jimena, recuperamos su llamada desde Chorrillos. Jimena, la escuchamos. Sí, estoy conversando justamente sobre lo siguiente. Tengo una única hija a la que he dedicado mi tiempo, mi trabajo, pero sobre todo mi amor. Sin embargo, a partir de los 17 años empezó a desarrollar una conducta totalmente mitómana a raíz de que tuvo una relación afectiva con una persona mayor que ella. Desde ese momento, mi hija crea una serie de imágenes que yo no reconozco. Por ejemplo, que la he castigado de niña, o que le he pegado y cosas así, cosa que jamás ha sido. Llegó al punto incluso de decir que tenía testigos de eso, a los cuales yo llamé delante de ella y por supuesto negaron absolutamente todo. Es como si ella estuviera creando una victimización permanente de ella frente a mí. Tengo una pésima relación con ella y la verdad yo lo único que hago es quedarme callada, no la confronto más, porque es generar con ella una serie de conflictos. Jimena, ¿ella continúa con la relación? ¿Cómo? ¿Continúa con esa relación? No, ella terminó con esa relación. Pero a partir de ahí empezó esta... Sí, porque yo la corté esa relación. Era una persona de más de 26 años que incluso mi hija pagaba todos mis servicios y me volaron la tarjeta totalmente. Muy bien, Jimena. ¿No? Entonces vamos a ver qué nos... Hoy yo la ayudo, la apoyo, está casada, tiene 2 hijos, pero ella siempre menciona el hecho de que yo siempre la critico por todo. Muy bien, Jimena, vamos a ver, bueno, ya, ¿qué podemos hacer ahí, doctor? Bueno, primero, entendiendo de alguna manera el caso, podemos ver lo siguiente. Se trata de un hogar monoparental, una mamá muy poderosa, ¿me entiende? Que quiere, que ha dedicado su vida por entero a la hija, la única hija. Y se ha hecho todo por ella y es creíble totalmente esto. Pero desde el punto de vista de la mamá, o de la hija, perdón, ¿qué es lo que sucede? Probablemente ella no ha sido feliz y siempre ha tenido una carencia afectiva. No estaba el papá. Había una carencia. Por más de que la mamá se esfuerce, probablemente no ha llenado todas las expectativas de la hija y es más, parece que la mamá ha sido muy invasiva. De tal manera que esta chica ha tenido una relación con una persona mucho mayor, como quien busca a su papá, como quien busca compensar este tipo de relación. Y es más, la mamá interviene y rompe la relación. Entendemos la buena intención de la mamá, pero tal vez no siempre las mejores intenciones que tenemos los papás es la mejor forma de educar. Nosotros no le vamos a resolver la vida a nuestros hijos. Nosotros tenemos que enseñarles a que ellos empiecen a resolver sus problemas, empiecen a decir no, empiecen a madurar. Entonces, en este caso fundamental, lo que le digo es que esta chica tiene serias carencias y una forma de defenderse de la mamá ha sido mentir. Bueno, y algo importante es que los papás, si tenemos este conflicto, empecemos a ir al psiquiatra, saquemos una consulta para sanarnos, entender qué nos pasó a nosotros y poder ayudar a nuestros hijos. Gracias al doctor Fernando Luque, de verdad siempre es un placer conversar con usted, director de la Dirección de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, y nuevamente lo invitaremos para seguir hablando de tantos temas importantes. Gracias, doctor. Gracias. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, regresamos con la parte final aquí en Cuerpo Médico. Doctor, siempre.
una pregunta. ¿Ustedes saben por qué los viernes estamos más contentos que los domingos? Porque el cerebro se adelanta a que luego del viernes vamos a disfrutar del fin de semana y el domingo se adelanta a que el lunes empezamos a trabajar. ¿Sabe qué cambia esto? Tenga una ilusión, algo en que pensar, algo en que lo motive. No solamente un amor, sino también la ilusión de salir a montar bicicleta, la ilusión de bailar, de ver a sus amigos, y va a ver cómo todo se va a transformar. Siempre lo digo, el pensamiento negativo se convierte en emoción negativa y esta en enfermedad. Gracias por habernos acompañado, por habernos confiado esos casos, y el lunes regresamos con más aquí en Cuerpo Médico. Vamos a hablar sobre la parasitosis, así que ya pueden empezar a hacer sus consultas. ¡Chao!